Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hoy se realiza la presentación formal, virtual, obviamente, del libro La primera revuelta fiscal de la historia, algo que repasa lo que ocurrió con la famosa resolución 125, que no quedó solo en eso, sino también en toda una situación social, económica, que se dio en torno de aquella resolución. El libro tiene la autoría de Sergio Borenstein y la pehuajense María Elisa Peirano, que ya está en línea. Elisa, buen día, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones. Hola Andrea, buen día. Muchas gracias a ustedes por llamarme y saludos a la audiencia. Elisa, bueno, comenzando desde el principio, contanos cómo surge la idea de escribir junto a Borenstein un libro contando ese capítulo de la historia argentina. Andrea, es Sergio Berenstein. Berenstein, perdón. Hay otro periodista que es Borenstein, claro, para que no se confundan. Está bien. Mira, en realidad es un tema que a mí siempre me apasionó por los cambios que yo creo que generó en la sociedad y en la política. Y hace 3 años, en 2017, fuimos con Citas de Radio junto con Angie Sanz a cubrir una conferencia que daba Sergio Berenstein en Casares, sobre un análisis político que hacía de la realidad, y después de esa conferencia nos pusimos a charlar y ahí él contó que quería escribir un libro, que lo tenía como un proyecto medio pendiente que nunca lograba terminar, y ahí fue como que se juntaban el hambre y las ganas de comer, porque a mí me interesó mucho, y bueno, le ofrecí mi ayuda, y la verdad es que a partir de ahí empezó como una sociedad muy, digamos, muy positiva, y bueno, trabajamos un montón, y digamos, lento, pero constantemente durante 2 años, y bueno, y finalmente ahora llegamos a presentar el libro. El libro estaba listo para fin del año pasado, pensábamos presentarlo en febrero, después se atrasó un poquito por el tema de la editorial, y después nos agarró el COVID, y dijimos, bueno, finalmente llegamos a esta situación en octubre de este año. ¿De qué manera está diagramado? ¿Cómo se encara el tema de la resolución? Porque hay algunos portales que ya están dando cuenta y hablan de un quiebre en la historia e incluso lo señalan a la 125 como el principio de la grieta que aún tenemos los argentinos. Digo, ¿cómo es la visión, la perspectiva de lo que ocurrió desde el anuncio de la resolución, la votación y todo lo que ocurrió? Mira, es algo que explica muy bien Sergio en el libro, que en realidad se habla de un quiebre en la historia porque la Argentina venía en una dirección y después desde la 125 se modificó esa dirección a la que venía, ¿no? El kirchnerismo antes de la 125 tenía mayoría en ambas cámaras, mayoría que después de la 125 se empieza como a fracturar y empieza a haber como un peronismo más disidente con la fuerza kirchnerista, y bueno, y se empiezan a gestar un montón de nuevas fuerzas políticas que terminó venía diviniendo con el tiempo en la victoria de Juntos por el Cambio en el 2015, ¿no? Pero Sergio explica que es una grieta, porque a raíz del conflicto con el campo, lo que sucedió fue que de alguna manera se cristalizó la parte como más ideológica del kirchnerismo, ¿no? Ese fue el momento en que se fundó la Cámpora, en el cual los intercambios de carta abierta empezaron a trabajar. Es como que de alguna manera se terminó como de dar como entidad a lo que es el kirchnerismo, pero que eso surgió después del enfrentamiento con el campo, ¿no? De todas maneras, más allá de, digamos, de las presidencias que hubo después de eso, lo que queremos en el libro, que es como la tesis de fondo, es que han habido como cambios estructurales en la conciencia de la participación ciudadana de la gente, tanto de la gente del campo como de la gente de ciudad, y muestra de eso es que después, durante el gobierno, digamos, el segundo gobierno de Cristina y bueno, y el gobierno de Macri y ahora el gobierno nuevamente de Alberto Fernández, cuando la gente no está de acuerdo con algo que sucede, se siente en libertad de salir a la calle con una bandera y manifestar su desconformidad, ¿no? Y esa participación pacífica, digamos, libre y ciudadana, se dio desde de la 125 para acá. Eso es algo que yo creo que es un poco lo que también va a rescatar el libro, ¿no? Esos cambios de las placas tectónicas de la sociedad. Bien. Elisa, en lo personal, digo, es la primera vez que te embarcas en un proyecto de estas características, en un tema que, bueno, como decías antes, te apasiona desde el principio. Sí, la verdad que sí. Desde lo personal para mí fue un súper aprendizaje. Nunca había escrito un libro de esta naturaleza y fue todo un aprendizaje
el hablar con gente, hice muchas entrevistas con gente protagonista del conflicto en el campo, y la verdad que hablar 10 años después de algo que movilizó muchísima gente, con la distancia que te da el tiempo para poder reflexionar sobre lo que fue algo súper enriquecedor. Entonces fue un trabajo con mucha paciencia, porque, bueno, yo tengo 6 hijos en el campo, algunos me conocen por el programa Citas de Radio, tengo una vida bastante ajetreada, y sin embargo fue como un proyecto como despacito, pero sosteniéndolo en el tiempo logramos hacerlo, así que para mí en lo personal fue un área de enorme crecimiento. Tengo que decir que Sergio Bernstein, que es muy capaz, es una persona súper humilde y súper buena gente, y me dio absolutamente la derecha en todo lo que trabajé y demás, así que fue una experiencia muy, muy enriquecedora de lo personal. ¿Qué cambió de tu visión de la 125, de aquel momento en el que viviste y protagonizaste todo lo que ocurrió a nivel local, a nivel nacional, a hoy, como decías, 10 años después, estar hablando de ese tema y estar recogiendo las distintas opiniones de lo que pasó? Sí, algo que me enseñó esta experiencia, Andrea, fue la mirada a más largo plazo, ¿no? Porque cada vez se pasaba como algo en el país, decía, el libro ahora no va a tener vigencia. Y Bernstein me decía siempre, no, vas a ver que sí. Y yo me daba cuenta de que él miraba como mucho más allá, porque estamos hablando como algo mucho más estructural que 4 años de gobierno de un partido, 4 años de gobierno de otro. Estamos hablando de algo mucho más largo plazo. Entonces lo que nunca aprendí, y me cambió mi visión, que en el fondo esto es algo mucho más de largo plazo que lo que se puede entender de primera aproximación, ¿no? Y eso yo creo que fue mi gran aprendizaje. Bien. ¿Cuándo y cómo se va a realizar esta presentación oficial? Bueno, invitamos a todos los que les interese el tema hoy a las 18 horas, que va a ser por Zoom. Y como hay cupos limitados en la sesión de Zoom, lo que hicimos fue poner un canal de YouTube que se transmite en vivo también. Quiero contar que el moderador de la presentación va a ser Luis Majul, que fue la editorial de él, que se llama Margen Izquierdo, quien finalmente terminó publicando el libro. Tiene un convenio con la editorial Planeta, que lo está distribuyendo por todo el país. Así que les interese el tema, los esperamos hoy a las 18 horas. Si querés después, Andrea, te comparto el flyer y lo pueden pasar por ustedes por mágica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Elisa, ¿es el principio? ¿Es una experiencia aislada? ¿Cómo sigue? No sé, es una buena pregunta. Conozco y he tenido la oportunidad de verte cuando te apasiona algo. Hemos compartido por ahí algún evento en el que veo y vi, cuando algo te apasiona, ¿hasta dónde sos capaz de llegar? ¿Hasta dónde llega esto de ser autora de un libro? Mira, yo creo que es como... Es una oportunidad que te presenta en la vida, que cuando estás, preparado para agarrarlas, eso fue lo que me pasó a mí con este libro. Así que bueno, y todo lo que aprendo y lo que capitalizo seguiré para adelante, así que te digo que estoy en carrera. No te puedo decir hacia dónde, pero que estoy en carrera estoy. Hasta donde te lleven. Hasta donde me lleven, tal cual. Por lo menos hasta donde te lleven las oportunidades. Sí. Elisa, bueno, te agradecemos muchísimo como siempre por la buena onda. Felicitaciones una vez más por esta propuesta. Vamos a reiterar el horario de la presentación hoy para aquellos que quieran sumarse. Espectacular, gracias Andrea. Y déjame agregar que 2 cosas más. Uno, que se vende el libro en Pinocho, que no sé que llegó la edición de Vero que está en Pinocho. Y lo segundo es que hay una página de Facebook Primos para toda aquella gente que recuerde esa época, que le haya quedado un panfleto, una memoria, un artículo de diario, algo, que lo quiera subir a la página de Facebook del libro. Está bueno porque de esa manera no se pierde, fue como un reservorio cultural de una época, ¿no? Así que los que quieran participar o por lo menos subir su aporte o su panfleto que tengan guardados, lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Bien. Retiremos entonces hoy. ¿A qué hora? 18 horas. Bien, bueno, justo llegamos con la señal al límite. Elisa, muchísimas gracias como siempre, un beso enorme, felicitaciones y todo el éxito en la presentación. Muchas gracias, Andrea, un saludo grande a Tito. Adiós. Hasta luego.
Bueno, Elisa Peirano, pehuajense, coautora del libro junto con Sergio Berenstein, ahí tenemos un temita con el tema de la pronunciación. La primera revuelta fiscal de la historia, la resolución 125, lo que pasó, lo que dejó y las oportunidades que abrió para que luego de ese gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a partir de allí, cada vez que un grupo de personas siente que no hay conformidad con determinada situación, se manifiesta pacífica, armónicamente, pero se manifiesta para expresarse libremente, como sigue ocurriendo aún hoy.